la segunda parte, y el tema es el tema 68. Así que Proverbios capítulo 20 es nuestro tema del día de hoy. Vamos a continuar a partir del verso 8. Así que si es tan gentil y me ayuda ahí en su Biblia, acompáñeme a Proverbios 28. Leo la versión traducción actual. Dice así, Proverbios 28. En cuanto el rey se sienta para juzgar al acusado, con una mirada suya acaba con el malvado. Recuerden que el libro de Proverbios es un libro que escribe Salomón, dirigido por el Espíritu Santo, para darnos entendimiento, para darnos sabiduría, para darnos consejos. Y lo que vemos aquí en este proverbio, en el 20, versículo 8, es lo que implica ejercer una autoridad respaldada por Dios. Y en este punto una autoridad judicial, actuando como un juez supremo. Ahora, a la luz del Evangelio en el Antiguo Testamento, el rey ideal debía reflejar la justicia de Dios. Es decir, toda autoridad, dice la Escritura, que es puesta por Dios y que debemos obedecerla. La verdad es que las autoridades que tenemos hoy en día, no todas son justas, no todas son temerosas de Dios, algunas son muy corruptas. Y lo que leemos aquí es que este es un símbolo del poder, de la responsabilidad de gobernar con equidad. El Salmo 72, versículo 1, dice lo siguiente: Dios mío, haz que el rey sea justo, como lo eres tú. Que nuestro futuro rey actúe con tu misma rectitud. Así el rey gobernará a la gente humilde con rectitud y justicia. Y en todo cerro y colina tu pueblo tendrá prosperidad y justicia. El rey les hará justicia a los pobres y necesitados, los salvará de sus opresores, aplastará a quienes los maltratan. Cuando el Señor establece que el rey debe juzgar, lo que Él está diciendo es: lo deberá hacer de acuerdo a lo que yo le digo, de acuerdo a lo que yo mando, de acuerdo a la justicia que debe ser impartida. Claro, el pecado ha distorsionado el mundo. Y ahora las autoridades, como decíamos, no actúan de acuerdo a como dice la Escritura. Pero el rey representa al agente humano del juicio divino, llamado a imitar a Dios en su discernimiento entre el bien y el mal. Cuando tú eres una figura de autoridad, y debo decirte a ti, varón, que eres y que serás en tu casa, y que si eres a lo mejor jefe en tu trabajo, o que en un futuro lo seas, o que tienes a cargo de ti algunas personas, y tú eres una figura de autoridad, tú debes ejercer tu autoridad con ese respaldo de que la Escritura te manda a ser justo, a no ser tirano, a no ser aprovechado. Y la Escritura nos manda a que seamos así. Deuteronomio 17, versículo 18. Cuando el rey que ustedes nombren comience a reinar, ordenará que le hagan una copia del libro que contiene los mandamientos de Dios. Esa copia quedará bajo su cuidado y deberá leerla todos los días. Y luego dice la razón del por qué le deberá leerla. Así el rey jamás se sentirá superior a los demás israelitas, sino que aprenderá a obedecer a Dios y a respetar todos sus mandamientos. Si el rey sigue estas instrucciones, él y sus descendientes reinarán sobre Israel para siempre. El libro original de la ley estará siempre al cuidado de los sacerdotes. Así que cuando leemos en el Proverbio 20, versículo 8, que con una mirada suya acaba con el malvado, lo que implica es un discernimiento, una vigilancia, una autoridad moral. Es algo que nos llama a tener en cuenta que no es una acción pasiva, sino activa.
alguien que entre nosotros es papá o mamá, de repente cuando uno de nuestros hijos hace algo malo, con una mirada, te le quedas viendo y el niño sabe que está actuando mal y entonces empieza así como que a recapacitar que estoy haciendo mal. Me está viendo mi papá, me está viendo mi mamá. Es a eso a lo que se refiere. A que el que reina debe hacerlo con la justicia de Dios como respaldo, a que debe hacerlo con el entendimiento, sabiendo que Dios lo ha puesto ahí para gobernar de manera correcta, no abusando, no siendo un tirano, no siendo alguien, y no levante la mano, nada más piénselo conmigo. De repente te ha tocado alguna vez algún jefe que es tirano, mala onda, que dices, híjole, es bien pesado, es una persona. Seguramente en nuestro andar nos ha tocado a alguien así. Y cuando nos toca a alguien así, qué difícil es. Y este es un llamado a ver cómo es que Dios establece y quiere que reflejemos su presencia en la justicia, en la rectitud. Y el mejor ejemplo, por supuesto, que es nuestro Señor Jesucristo. Isaías 11, versículo 3 dice: no juzgará por las apariencias ni se guiará por los rumores, pues su alegría será obedecer a Dios. Defenderá a los pobres y hará justicia a los indefensos. Castigará a los violentos y hará morir a los malvados, y su palabra se convertirá en ley. En una perspectiva cristiana, este versículo puede verse como una sombra del gobierno justo de Jesucristo, que Él es el Rey que no ve nada más las apariencias. Él sabe, Él conoce el corazón. Cristo sabe y conoce todo. Apocalipsis 2:23: así todas las iglesias sabrán que yo conozco los pensamientos y deseos de todos, y que a cada uno le daré el castigo que merecen sus malas acciones. Nuestro Rey, nuestro Señor, juzga con justicia y disipa completamente el mal. Entonces, importante entender que cuando el Rey se sienta y gobierna, con una mirada controla todo. ¿Por qué? Porque es una figura de autoridad. Cuando una figura de autoridad no se le respalda con la autoridad que requiere porque tú eres rebelde, el problema eres tú. Déjame decírtelo de otra forma. Dios establece las autoridades y las pone en la sociedad y lo ha permitido en la sociedad para que haya un orden. Pero si tú y yo nos rebelamos, el problema es nuestro. Si la autoridad hace mal su trabajo, el problema es de ellos. Cristo es el Señor que gobierna con toda autoridad, que disipa completamente el mal, que ejerce su autoridad con un discernimiento espiritual y que requiere esa presencia activa. Me acuerdo que hace unos meses, ya tiene algunos años, les comenté que sufrí un percance y que cuando chocamos, la persona decía, pues que venga tránsito, y tránsito que decida, y tránsito es la autoridad de los vehículos. Y yo decía, pues claro, que venga el perito, pero yo pensaba, ¿y cómo le va a hacer? Porque ¿a quién le va a creer? Porque yo le puedo decir una cosa y él le va a decir otra cosa, ¿y a quién le va a creer? Pero la verdadera justicia requiere una presencia activa y tiene ese discernimiento de saber, porque pues yo puedo engañar a la ley, pero a Dios nadie lo engaña. Y un verdadero líder, líder justo, tiene ese efecto moral sobre su entorno. Vigila, checa, hay integridad, desalienta el mal. Es como cuando, por ponerles un ejemplo de la escuela, ¿no? Si se va el maestro y se quedan solo los alumnos, hay fiesta, pero nada más entra el maestro y la pura presencia del maestro, del director o de la maestra y todo el mundo se alinea. Ese es el llamado a reinar con esa perspectiva. Si te sirve, porque a lo mejor de repente escuchamos el proverbio y decimos, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento lo aplico a mi vida? Te puede servir en tu trabajo, te puede servir con tus hijos, te puede servir con tus nietos, te puede servir en todos los entornos de tu vida. Y si no te sirve para que tú lo entiendas,
Para tu persona, entiéndelo con la persona de autoridad que tú veas entrar, que digas, yo me debo cuadrar y alinear a esa persona de autoridad. Dice Proverbios 29:2 que cuando la gente buena prospera, el pueblo se pone alegre, y cuando el gobierna los malvados, el pueblo se pone triste. Si usted ha leído un poco más acerca de Salomón, usted recordará que Salomón no solo era un rey, sino también era un juez, cuya sabiduría venía de parte de Dios, se desarrolla mediante el aprendizaje constante y práctica y constante. ¿De qué hacía? Pues tenía que juzgar y tenía que dar una resolución a los problemas que le llevaban. Decían, ¿ves que está pasando esto? Pues hay que hacer esto, hay que hacer aquello. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, necesitamos una dosis de sabiduría de parte de Dios para distinguir lo que tenemos que hacer y no. Porque nos guste o no nos guste, si somos padres de familia, somos autoridad. Somos autoridad. El apóstol Santiago identifica a Jesús como ese juez que Él es. Santiago 5:9, no se quejen unos de otros para que Dios no los castigue, pues Él es nuestro juez y ya pronto viene. Importante reconocer que siempre va a haber una figura de autoridad encima de nosotros y que nosotros somos figuras de autoridad y que debemos movernos de acuerdo a cómo Él nos dicta que nos debemos mover. Mateo 25, versículo 31. Cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, vendré como un rey poderoso, rodeado con mis ángeles, y me sentaré en mi trono. Gente de todos los países se presentarán delante de mí, y apartaré a los malos de los buenos, como el pastor que aparta las cabras de las ovejas. A los buenos los pondré a mi derecha, y a los malos a mi izquierda. Entonces el rey les dirá a los buenos, entonces yo, el rey, le diré a los buenos, mi Padre los ha bendecido. Vengan, participen del reino que mi Padre preparó desde antes de la creación del mundo. Porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en su casa. Cuando no tuve ropa, ustedes me la dieron. Cuando estuve enfermo, me visitaron. Cuando estuve en la cárcel, ustedes fueron a verme. Y los buenos me preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? ¿Alguna vez tuviste que salir de tu país y te recibimos en nuestra casa? ¿O te vimos sin ropa y te dimos qué ponerte? No recordamos que hayas estado enfermo o en la cárcel y que te hayamos visitado. Yo, el rey, les diré, lo que ustedes hicieron por ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo y a quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho para mí. Luego le diré a los malvados, aléjense de mí. Lo único que pueden esperar de Dios es castigo. Váyanse al fuego que nunca se apaga, al fuego que Dios preparó para el diablo y sus ayudantes. Los jueces terrenales tienen conocimiento finito y están sujetos al error, pero Jesús tiene un conocimiento infinito. En esta escritura nos deja ver que Él sabe todo. Conoce qué hiciste, qué no hiciste, cuándo, con quién, y Él sabe todo. Él no se equivoca. Su juicio es impecable y un día va a purificar todo el mal con el bien. A ver, vengan todos. A ver, ustedes para acá, ustedes para allá. Tú hiciste esto, tú hiciste esto. ¿Por qué? Porque Él sabe todo. Proverbio 28 nos muestra y nos enseña que el Señor es ese rey que con una mirada disipa todo mal. Continuando con Proverbios 29 dice, nadie puede decir que tiene buenos pensamientos ni que está limpio de pecado. La versión Reina Valera de este versículo dice lo siguiente, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Respuesta, nadie. Porque nuestra justicia no es suficiente. Muchos intentan justificarse con sus buenas intenciones, sus buenas obras, pero este versículo aclara
que limpiar nuestro corazón no está en nuestras manos. Es decir, todo lo que tú quieras e intentes hacer para hacerte sentir bien, no va a alcanzar para limpiar tu corazón. Este versículo prepara el terreno para comprender la necesidad del perdón y la gracia de Dios. Y si algo podemos y debemos orar es que oremos por aquellos que están perdidos y oremos a Dios diciéndole: Señor, permíteles darse cuenta del pecado que hay en sus vidas, del gran error en el que están, y permíteles darse cuenta que necesitan ser limpios, pero por ti, no por ellos mismos, porque nadie se puede limpiar por sí solo Dios puede hacerlo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pues si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos, dice, como hermanos, y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo, Jesús. Este proverbio nos llama a la humildad, a reconocer nuestra condición pecadora. ¿Sabes qué necesitamos tú y yo para venir a Cristo? Reconocer nuestra condición, la convicción de pecado en nuestra vida. Nadie va a venir a los pies de Cristo en soberbia, en altivez. Todos tenemos que reconocer que hemos fallado, que hemos pecado, que estamos mal. Este versículo, este proverbio también nos impulsa a acudir a Dios en arrepentimiento, buscando que Él nos limpie. Primera de Juan, otra vez, versículo 1, continuando con el verso 8. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Déjame poner una pausa ahí por un segundo. ¿Alguna vez has platicado con alguien y te dice: pues yo no soy malo, yo no hago nada malo? Yo trabajo, me voy a mi casa, de mi casa al trabajo, mi esposa, mis hijos. Yo no ando haciendo desmanes, no ando robando, no ando engañando, no esto, no el otro, no aquello. Hay gente que piensa así. Hay gente que cree que está bien. Hay gente que dice: yo no estoy haciendo nada malo, yo no le hago mal a nadie, nadie se mete conmigo, yo no me meto con nadie. Y piensa así. Y piensa que está bien delante de Dios. Y piensa que Dios le bendice. Pero la verdad es que las Escrituras van mucho más profundo que eso. Porque la rebelión está en el corazón. Porque si bien es cierto que no se levanta y va y asesina o roba o hace algo, bien es cierto que en su corazón, en sus pensamientos, en lo profundo de su ser, hay pecado, hay envidia, hay celos, hay odio, hay resentimiento, hay todo ese tipo de cosas que solamente Dios conoce. El verso 9, pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que nunca hemos hecho lo malo, hacemos que Dios aparezca como un mentiroso y no hemos aceptado el mensaje que Él nos ha dado. Nadie puede decir que no ha pecado. Es posible que una persona parezca irreprensible en el sentido que no da motivos para que critiquen su moral. Tú lo ves y dices: no, pues una persona bien portada, siempre muy amable, siempre va, viene, intachable. Pues sí, pero adentro de su corazón, adentro de su mente. ¿Usted sabía que en Estados Unidos existió un asesino serial que no lo pudieron atrapar? Él se tuvo que entregar. Era parte de la iglesia. Sí. Iba a la iglesia y era parte de la iglesia y pasaron muchos años. Y él se entregó porque dijo: nunca me atraparon. Porque su vida era así, intachable. Ay, qué padre, está sentado junto a un asesino serial. Un hombre que torturó y mató a mujeres ahí en la iglesia. Bien dice el dicho, ¿no? Caras vemos, corazones no sabemos. Job 1:1. Había una vez en cierto país llamado Uz, un hombre muy bueno y honrado. Siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo. Se llamaba
Job. Pero aún él necesitaba de ese perdón de Dios. El Salmo 15, 1, 2, dime Dios mío, ¿quién puede vivir en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu monte santo? Solo quien hace lo bueno y practica la justicia, solo quien piensa en la verdad y habla con la verdad. Pues solamente esa persona. Pero para poder hacer eso, hacer lo bueno, practicar la justicia, pensar la verdad y hablar la verdad, necesitas a Dios. Y un constante de Dios, porque si no, no se puede. Ninguna persona es moralmente perfecta a los ojos de Dios. Una persona puede afirmar tener un corazón inmaculado, libre de pecado, pero la Biblia contradice tales cosas. Cuando alguien te dice, no, es que mi corazón, yo siento en mi corazón, no, yo es que, ojo, porque Jeremías 17:9, no hay nada más engañoso que el corazón, no tiene remedio. ¿Quién lo entiende? Es que yo siento en mi corazón que estoy bien. Nada más engañoso que el ¿qué? Que el corazón. Este versículo subraya una gran verdad espiritual. Ningún ser humano puede declararse completamente puro o libre del pecado por sí mismo. Nadie. Desde el pecado de Adán, el mal está dentro de nosotros. Romanos 3, versículo 10, y tal vez te lo conozcas hasta de memoria. La Biblia nos lo dice. Nadie es justo. Nadie entiende nada, ni quiere buscar a Dios. Yo cuando oro a Dios y le digo a mis hijos, por mis hijos, yo le digo, Señor, ellos no te están buscando. Ellos no quieren nada contigo. Están perdidos. No se levantan en la mañana y dicen, ay Señor, gracias, bendice. No. Nadie está buscando a Dios. Todos están perdidos. Es un hecho. ¿Sabe usted por qué usted y yo estamos aquí? Por la bendita misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que nos extendió su misericordia, nos permitió abrir los ojos, destapó nuestros oídos y nos permitió ver la luz de su evangelio y decir, ay Dios, qué mal estoy en mi vida, qué mal he hecho, perdóname Señor, ayúdame. Nadie entiende nada ni quiere buscar a Dios. Todos se han alejado de Él. Todos se han vuelto malos. Nadie, absolutamente nadie quiere hacer lo bueno. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, no hay nadie que por su propio mérito pueda declararse justo o limpio ante Dios. Por eso la pureza a los ojos de Dios no puede prevenir de ningún hombre. Solo llega a través de quien cree en Jesucristo como Salvador, quien por cierto vivió una vida sin pecado y quien a través de su muerte sacrificial pagó la pena suficiente por el pago de nuestros pecados. Siguiente proverbio, Proverbio 20:10. Dios no soporta dos cosas: que engañes al que te vende y que engañes al que te compra. Quien ha vendido y comprado coches en su vida me va a entender un poquito. Yo no he vendido ni comprado muchos coches en mi vida, pero cuando empecé a hacerlo me daba mucho temor porque no sabes qué vas a comprar. No sé si le ha pasado. O vamos, ya déjate un coche, cualquier cosa, algún aparato que dices voy a comprarlo usado, pues no sé si esté bueno o no. Y llevas ese riesgo, ¿cierto? Te compras un aparato, te compras un teléfono, te compras algo y dices, híjole, pues lo tengo que checar. Y yo veo que ahora los muchachos pues checan todo y se meten y le hacen. O cuando compras un carro, me acuerdo mucho de uno de los primeros carros que compramos, lo arrancamos y jalaba bien, y en el primer servicio que le hicimos le cambiamos el aceite, y cuando le cambiamos el aceite empezó a echar un montón de humo y nos dijeron, lo que pasa es que te vendieron uno que le echaron un aditivo para que no echara humo, y nos habían timado, nos habían engañado.
Dios siempre es justo, siempre es santo, detesta el robo, el pecado, la mentira, la deshonestidad. Por eso Él manda en Éxodo 20:15, que es parte de los 10 mandamientos: no roben. En el mundo antiguo esto podría implicar usar pesas diferentes, ¿no? Con una vendo y con otra compro. Cuando te compran, usas esta pesa, y cuando vendes, usas esta pesa. No sé si ustedes han visto, de repente va la Profeco, ¿no? O alguna de esas instituciones de gobierno al mercado y empiezan a avisar, vienen, y empiezan a cambiar básculas y las esconden. Y ¿por qué? Por las pesas falsas, por las medidas falsas. ¿Cuántas veces hemos escuchado, oye, no cargues gasolina para tu carro en tal lugar porque los litros que dan ahí no son litros de litro? Y la verdad es que el engaño en los negocios siempre ha sido una tentación para la humanidad. Es un claro ejemplo de la acusación del pecado, y el Señor detesta esto. No debemos hacer trampa en los negocios. Hebreos 4:13. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo con toda claridad, y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. ¿Alguien de aquí se acuerda cuando le comprábamos la leche al lechero? Que venía con el caballo y que le decíamos, nos da 2 litros, y que le echaba más agua. Fíjense cómo puede parecer algo tan sencillo, algo tan simple. Para Dios, la vida en sí, de todo lo que tú vivas y experimentes, es importante. Si vas a vender algo, si vas a comprar algo, desde ese punto, ¿lo vas a vender? Sé responsable. Dile a la persona, te voy a vender esto, pero tiene esta condición. No te quiero engañar, no te voy a mentir, porque no quiero problemas con Dios ni contigo. Claro que cuando tú compras, ojalá fuese así, ¿verdad? Pero no es así. Proverbios 20:11. Siguiente proverbio. Por los hechos se llega a saber si el joven tiene buena conducta. Por los hechos se llega a saber si el joven tiene buena conducta. Salomón comprendió que el carácter y la conducta están íntimamente conectados. Ojo, muchos confundimos el carácter. Tiene un carácter bien feo. No es que tenga un carácter bien feo, tiene un temperamento descontrolado. El carácter es el que controla, el carácter es el que te hace tomar las decisiones correctas. Lo que una persona cree eventualmente se manifiesta a través de sus palabras y acciones. Y aquí podríamos quedarnos un buen tiempo. Permítame leerles Mateo 15 y 18. Pero si la gente dice cosas malas, es porque es mala y siempre está pensando en lo malo, en cómo matar, en cómo ser infieles en el matrimonio, en cómo hacer cosas indecentes, o en cómo robar o insultar a otras personas y mentir. A Dios no le agrada que la gente así lo alabe. Pero cualquiera puede alabar a Dios, aunque coma sin lavarse las manos. Santiago 2, versículo 15. Si algún hermano o hermana de la iglesia no tiene ropa ni comida y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien, de nada le sirve que tú le digas, que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes. Lo mismo pasa con la fidelidad de Dios. De nada nos sirve decir que somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. A los que dicen que son fieles a Dios pero no hacen lo bueno, yo les podría decir, tú dices que eres fiel a Dios y yo hago lo que es bueno.
demuéstrame que es posible ser fiel a Dios sin tener que hacer lo bueno, y yo te demostraré que soy fiel a Dios por medio del bien que hago. Habla de las acciones que uno debe hacer. Y si el carácter de alguien es profundamente corrupto, eso se va a revelar a través de una mala conducta. Por el contrario, una persona piadosa va a demostrar los hechos a través de la piedad. Mateo 5:16, de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, al Padre de ustedes que está en los cielos. Y en el caso de los niños, he aprendido a través de los años que nuestros hijos, cuando son pequeños, son nuestra carta de presentación, nuestra tarjeta de presentación. ¿Todavía se usan las tarjetas de presentación? No estoy seguro. ¿Sí? ¿Todavía se venden? Menos, ¿verdad? Pero es verdad. Yo que trabajo con chicos de 5º año de primaria, los chicos y de 5º para abajo, y lo sabemos los que hemos trabajado con niños, los niños son muy abiertos y puedes estar hablando de una situación y de repente empiezan a hablar de las cosas de los padres, y los niños son como la presentación en la tarjeta de los padres. Cómo ellos se conducen revelan el carácter de los padres, de qué tanto los atienden, de qué tanto no los atienden, de qué tanto los disciplinan, de qué tanto no los disciplinan, de cuánta sumisión hay, de cuánta rebeldía hay. Jesús, desde pequeño, desde niño, dice Lucas 2:51 lo siguiente: entonces Jesús volvió con sus padres a Nazaret y los obedecía en todo. Su madre pensaba mucho en todo lo que había pasado. Jesús, desde pequeño, observó el comportamiento que tenía que tener: obedecer. Hey, tú eres el reflejo de la conducta, es decir, tú eres el reflejo de lo que tus padres te enseñaron, y tu conducta refleja esa educación que te dieron. Importantísimo. ¿Eres obediente? ¿Eres amable? ¿Eres rebelde? ¿Eres crítico? ¿Cómo eres? Piénsalo por un segundo. Piensa las observaciones que te hicieron tus padres cuando tú eras niño. Los niños no son ni más ni menos morales que los adultos, y la única diferencia significativa es que son más flexibles. Por eso la Escritura nos llama a aplicar disciplina a nuestros hijos. Dices, ya mis hijos ya crecieron, ya están grandes, ya no. Pues sí, pero importante reconocer también los errores que pudimos haber cometido. Yo reconozco que a mis hijos les hizo falta vara. A mí me hizo mucha falta. Yo no sé a ustedes, pero a mí sí. Proverbios 13, versículo 24. Si amas a tu hijo, corrígelo. Si no lo amas, parece contradictorio. No lo castigues. Si amas a tu hijo, corrígelo. Si no lo amas, no lo castigues. Actualmente mucha gente piensa que a los niños hay que dejarlos. Déjalo que haga, déjalo que experimente, déjalo que... No puedes dejarlo. No puedes permitirlo. ¿Por qué? Porque no tiene la experiencia, porque no sabe lo que hace. Porque si tú lo dejas ahorita, estando en una edad temprana, cuando él salga a la vida real, allá afuera no lo van a tratar como tú lo tratas. Allá afuera va a ser diferente. Tú aquí lo soportas, lo amas, le tienes paciencia y todo, pero allá afuera no todo mundo le va a tener paciencia. Allá afuera te lo van a educar, te lo van a poner en su lugar. Proverbios 19:18, corrige a tu hijo antes de que sea muy tarde, no te hagas culpable de su muerte.
¿Cuántos jóvenes han perecido? ¿Cuántos jóvenes han partido de este mundo porque no hubo una disciplina en su casa e hicieron lo que quisieron y no se les corrigió y no se les estorbó? Proverbios 22:6, educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas. Importantísimo. ¿Qué le vas a enseñar? Todo. Desde cómo vestirse, caminar, hablar, saludar, comer, lavarse la boca, bañarse, cuidar al perro, estudiar, temer a Dios. Todo es nuestra responsabilidad. Proverbios 22:15, la necedad, el niño a golpes se corrige. O sea que ya la traemos. Ya traemos esa necedad, ya traemos esa situación difícil en nuestro corazón, ese sentir de... Yo cuando trabajé con los niños en el cunero, yo no veía que los padres a los niños les dijeran, cuando no te dejes, le quitas el juguete y te peleas y lo muerdes. Y yo no veo a papás diciéndole a los niños que muerdan o que pellizquen o que hagan. No, eso ya lo traemos de por sí. Y Pablo exhorta a los padres a no ser insensatos ni demasiado severos también en nuestra guía. Porque la verdad es que hay un extremo donde hay padres que no hacen nada y que dejan que el niño haga todo lo que quiera. ¿Alguna vez invitaste a alguien a tu casa y llevó a un niño o una niña y hizo un desastre? Se subió los pies al mueble, tiró esto, rompió aquello. ¿O lo hiciste? Es decir, invitaste a alguien y llevó un niño así. Ayer estaba viendo un video donde dice, los corren de la fiesta. Pues ¿cómo no los van a correr? Están en una fiesta, en una boda, donde decía sin niños. Llega una señora con un niño y se sube el niño a la mesa y tira el pastel. Imagínate, tira el pastel de la fiesta. Sale otro video donde hay una pelotita, van a revelar la identidad del bebé. Ven que ahora hacen ese tipo de cosas, ¿no? Y hay una pelotita así, y decía la invitación sin niños, y llega un niño y ¡pum! Patea y revela o sea, echa a perder todo, ¿no? El niño, ¿no? Dices, chamaco. Y está ese extremo donde los papás no hacen nada, donde no le dicen nada, pero también está el otro extremo, a donde los papás se los acaban, a donde los papás eran unos tiranos, a donde los papás les golpeaban, a donde los papás eran un militar. Y Pablo escribe y dice en Efesios 6:4, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y enséñenles, y denles, enseñanzas cristianas. Tiempo nos hace falta para hablar acerca de esto. Ya habrá, porque si Dios permite, en el Proverbio 23 hablaremos de la vara de la corrección. Proverbios 20:12. Dios ha creado dos cosas: los oídos para oír y los ojos para ver. De repente lees algo así y dices, ¿y esto qué? Bueno, el Creador diseñó a la humanidad con la capacidad obviamente, de ver y de escuchar, y nos da más de una manera de obtener conocimiento, para buscar la verdad, para escuchar, y es una declaración que reitera conceptos, por supuesto. Proverbios 2:1. Querido jovencito, acepta mis enseñanzas, valora mis mandamientos, trata de ser sabio y actúa con inteligencia. Pide entendimiento y busca la sabiduría, como si buscaras plata o un tesoro escondido. Así llegarás a entender lo que es obedecer a Dios. Buscar, ver. Dicen que en México, yo nunca he ido, pero hay un museo. Yo no sé si alguien de ustedes ha ido. Y es más, no sé si todavía lo practiquen o no, pero había un museo donde en ese museo, uno de los recorridos era hacer un recorrido a ciegas.
te tapaban los ojos. Te tomabas de la mano con otras personas y te hacían una guía. Y por ciertos minutos tú vivías lo que la gente ciega vive. Experimentas en carne propia lo que es no ver. Porque tú y yo, gracias a Dios, todos los días nos levantamos, abrimos los ojos y vemos los colores, escuchamos los sonidos. Y qué bonito. Pero no lo valoramos como tal, como quien ya lo perdió, como quien nunca lo ha tenido. Y el Padre nos ha dado para entender, para buscar, para conocer, para deleitarnos en todo eso que Él nos da. La siguiente escritura dice Proverbios 11:27, trata de hacer el bien y te ganarás amigos, busca hacer la maldad y el mal te va a destruir. Y el comentario también se conecta con el proverbio porque señala que la forma en que una persona actúa, habla, su carácter debe ser observada. Es decir, ten cuidado de lo que hablas, ten cuidado de lo que ves, ten cuidado de lo que escuchas. Mateo 7:16, ustedes los podrán reconocer, pues no hacen nada bueno, son como las espinas que solo te hieren. El árbol bueno solo produce frutos buenos y el árbol malo solo produce frutos malos. El árbol que no da buenos frutos se corta y se quema. Así que ustedes reconocerán a esos mentirosos por el mal que hacen. Es un llamado a que nosotros ocupemos las cosas que Dios nos da para hacer cosas buenas y no andar haciendo cosas equivocadas. Permítame leerles 1 Corintios 6, versículo 9. No se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás, a los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios. Y algunos de ustedes eran así, pero Dios les perdonó esos pecados. Los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. Algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que yo quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Por eso no permito que nada me domine. También dicen, la comida es para el estómago y el estómago es para la comida. Claro que sí, pero Dios va a destruir las dos cosas. En cambio, el cuerpo no es para que lo usemos en relaciones sexuales prohibidas. Al contrario, debemos usarlo para servir al Señor Jesús, pues nuestro cuerpo es de Él. No todo lo que veas, no todo lo que escuches es bueno. Si reconoces que lo que estás viendo o estás escuchando está mal, recapacita. ¿Qué estás haciendo? Romanos 1:18. Pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios. Y el Dios Altísimo está muy enojado por toda esa maldad e injusticia. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado por medio de lo que Dios ha creado. Todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa. Hablando de la gente que hace las cosas que sabe que no debe hacer. Yo estoy seguro que tú y yo, cuando vemos algo que sabemos que está mal, no decimos, ay, no, yo no sabía. O cuando escuchamos algo, un chisme, alguna mentira, o participamos de algo, tú y yo sabemos. Y debemos tener cuidado. Segunda de Timoteo 4:3
porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. Híjole. Ay, Señor, líbranos de eso. De querer escuchar solamente lo que nos gusta. De querer escuchar solamente lo que nos llena el oído. Mejor escuchemos la voz de Dios. Mejor escuchemos la voz de aquel que nos está llamando. Juan 10:3. El que cuida la entrada le abre, y el pastor llama a cada una de sus ovejas por nombre, y ellas reconocen su voz. Luego el pastor las lleva fuera del corral, y cuando ya han salido todas, él va delante de ellas. Las ovejas siguen al pastor porque reconocen su voz. Tu oído, ¿a qué lo estás prestando? Es que me gusta cómo me hace reír, me hace sentir bien, porque cuando lo escucho me río y me divierto. Sí, pero te está diciendo un montón de cosas que no están bien. Sí, pero es bien divertido. Ese no es aburrido. Con ese no me duermo. Sí, pero la enseñanza está mal. A mí cómo me gustaba escuchar a Dante Gebel. Me encantaba escuchar a Dante Gebel porque, ¿sabes? Dante Gebel tiene una forma de comunicar que te atrapa. Lo escuchas y ¡ay! La emoción. Pues sí, pero lo que te enseña no te edifica. Pero entonces escuchas a otra persona y dices, oh, es que no lo entiendo, es que es medio aburrido. ¿Sí entiende lo que le estoy diciendo? Hay que considerar cuidadosamente a qué exponemos nuestros sentidos. Filipenses 4:8. Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Practiquen todas las enseñanzas que les he dado. Hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir. Y Dios, que nos da su paz, estará con ustedes siempre. Podemos fijarnos en lo bueno o en lo malo. Podemos escuchar lo que nos anima o lo que nos destruye moralmente. Termino con esto. Bueno, casi termino, todavía no, pero casi. Salmo 101, versículo 3. No quiero poner los ojos en la maldad que me rodea. No quiero nada con los desobedientes. Odio todo lo que hacen. No quiero estar viendo las cosas malas. No quiero participar de eso. El Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Déjame ver, Señor, lo que tú quieres que yo vea. Déjame escuchar lo que tú quieres que yo escuche. ¿Alguna vez te has puesto a pensar y de repente estás viendo cosas con una actitud diferente y dices, oye, es que, y empiezas a ser muy crítico y empiezas a ser muy negativo con lo que ves? No seas así. Deja que Dios te guíe, deja que Dios te hable y ve las cosas como Él quiere que tú las veas. Quiero terminar con Proverbios 20:13. Si solo piensas en dormir, terminarás en la pobreza. Mejor piensa en trabajar y nunca te faltará comida. Ya hemos hablado acerca de la pereza y una vez más Salomón toca el punto. Dormir no es malo, porque hay que dormir, y tampoco descansar es malo. Sin embargo, la persona que duerme cuando tiene que trabajar se pone en riesgo. Proverbios 19:15. Tanto duerme el perezoso que acaba pasando hambre. O sea, no te está diciendo no duermas. No, sí, descansa. Pero cuando hay que trabajar, hay que trabajar. Cuando hay que ir a hacerlo, hay que hacerlo.
La realidad es que el trabajo que honra a Dios es tanto terapéutico como esencial. Me encanta porque el apóstol Pablo dice lo siguiente, Hechos 20, y con esto voy a terminar. Nunca he querido que me den dinero ni ropa. Ustedes bien saben que con mis propias manos he trabajado para conseguir todo lo que mis ayudantes y yo hemos necesitado para vivir. Les he enseñado que deben trabajar y ayudar a los que no tienen nada. Recuerden lo que nos dijo el Señor Jesús. Dios bendice más al que da que al que recibe. El proverbio es: si solamente piensas en dormir, terminarás en pobreza. Pablo, siendo el apóstol de Dios, que pudo haber dicho, a ver, yo vengo a predicarles, ustedes atienden mis necesidades, yo aquí nada más me dedico a enseñarles y ustedes me dan a mí y ya yo de eso vivo, dijo, no, yo voy a trabajar. Yo no voy a depender de ustedes, yo les voy a enseñar que hay que trabajar. Entonces, si tienes hijos pequeños, enséñales que el hombre va a trabajar siempre. Porque esa es la verdad. Si puedes aconsejar a un muchacho que está pasándola mal porque no está haciendo nada, dile, viejo, si no trabajas te la vas a pasar mal. Tienes que trabajar, tienes que hacer, tienes que producir. Es parte de lo que el hombre tiene que hacer, nos guste o no nos guste. Esa es parte de la enseñanza del día de hoy. Vamos a orar, démosle gracias a Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por un día más en tu palabra, por darnos la oportunidad de poder escuchar la enseñanza que tú traes a nuestra vida, Señor, al ser expuestos a ella. Te quiero pedir, Padre, que lo que hemos escuchado, lo que hemos analizado, Señor, pueda quedar grabado en nuestro corazón. El cuidar nuestros ojos, nuestros oídos, el atender, Señor, a los niños y enseñarles, Señor, la disciplina correcta en ti, en tiempo y forma. Los diversos puntos que hemos tratado el día de hoy. El reconocer que si somos autoridad y tenemos tu respaldo como autoridad, debemos ser una autoridad activa y presencial y justa, buscando siempre agradarte a ti. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a que los temas que vemos, que escuchamos, los podamos poner en práctica y podamos vivir una vida recta delante de tus ojos, Padre. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar juntos y de poder vivir, Señor, este tiempo maravilloso